Os voy a contar una historia de amor. Una historia de amor que empezó hace unos 3 años y en la que, como toda historia de amor, pues hay un comienzo, los primeros pasos y todo es fantástico, ¿no? Hasta que pues, empieza un poco quizás el desinterés, los malentendidos, las incomprensiones. Y ya sabéis cómo acaban estas historias, con reconciliaciones, divorcio, nuevo amor, esas cosas, lo normal. Esta es la otra portada que querían que hubiese llevado hoy, por el Movember, ¿no? Ahí. Pero bueno, hoy mucho más tradicional. Yo soy Antonio de la Torre, soy desarrollador y soy el agilista de cabecera de Kaleidos, una empresa que se dedica al mundo de las aplicaciones web. Hacemos productos molones, es básicamente a lo que nos dedicamos. Ahí tenéis mi Twitter y yo creo que podéis, el hashtag de esta charla podría ser LeanUX, si queréis. Muchísimas gracias a la organización por aceptar mi charla y muchísimas gracias a la organización por el trabajo excelente que están haciendo. La verdad es que es espectacular. Estoy muy, muy contento de estar aquí. La verdad es que mucho curro hubo antes de la CAS, tanto para hacer la charla como en mi empresa, y llegar aquí, y cuando se subió ayer Carlos a la palestra, en ese foro que tenemos, fue realmente una sensación espectacular. O sea, realmente dice, estoy en un sitio tremendo, y me está sorprendiendo muchísimo. Así que muchísimas gracias a todos por vuestro trabajo. Hoy vamos a hablar, como os dice, de una historia en la que han ocurrido cosas, una historia en la que habrá muchos sentimientos y una historia en la que, gracias a unas personas que han dado unas claves para poder entender todo lo que está pasando, he intentado modelar el problema, ¿no? Modelar y entender todo lo que estaba pasando, con todas las opciones que pueden suceder. Entonces, un poquito de historia. Esto es una retrospectiva, realmente. Esto que os vengo a contar aquí es, como os decía, una historia de que empezó como hace 3 años, ¿no? Hace unos 2 años estábamos trabajando de esta manera, ¿no? La empresa de diseño con la que colaborábamos se encargaba de la parte de diseño y, como veis, una estructura totalmente waterfallista, ¿no? O sea, ellos cogían y hacían una documentación y hacían sus diagramas. O sea, ellos, se puede decir que cogían toda la parte de UX y diseño, y a nosotros nos entregaban esa documentación, nosotros construíamos las historias de usuario a partir de esa información, ¿no? Y las desarrollábamos. Y entonces, con un ciclo de Scrum, al final entregábamos el producto. O sea, era pura cascada. Entonces, ¿el reto cuál fue? El reto fue un nuevo proyecto que entró que no se podía permitir que la primera vez que enseñásemos algo al cliente, se puede decir que ahí el time to market era fundamental, entonces exigía una nueva manera de trabajar. Entonces, ¿qué hicimos? Nos reunimos. Entonces, hubo un día, una reunión, en la que todas las personas implicadas, como digo, UX, diseñadores, desarrolladores front, desarrolladores back, nos reunimos y dijimos, ¿cómo podemos trabajar? ¿No? Ese cómo podemos trabajar fue una puesta en común de las necesidades de cada uno, lo que le gustaría hacer cada uno, y al final conseguimos consensuar un modelo. Más bien que un modelo, una manera de trabajar. Esa manera de trabajar... Perdón, voy a poner un poquito de agua. Vaya. Jesús, ¿me echas un cable aquí, por favor? Bueno, el asesor... gracias. Esa manera de trabajar nos llevó a que hace 2 años, en Cáceres, presentamos una charla. Una charla en la que fuimos los 3 juntos, la presenté yo, vino la compañera de UX y vino el diseñador a contar cómo estábamos trabajando. Estamos realmente orgullosos de haber encontrado esa sintonía. Realmente aquí había amor, había mucho amor. Gracias. Pero el tiempo pasa, ¿no? Como dirían, con cualquier relación de amor que empieza, tenía que tener la segunda página, decir, a winter is coming, ¿no?
Aprovecho para decir que la charla, como podéis ver, está toda hecha por mi hija de 3 años. He hecho un esfuerzo de ver un poquito, de hacer un poquito diferente. También me gustaría que, además de la conversación que podamos tener luego, pues que también me digáis si os ha gustado un poco las slides, ¿no? Porque realmente os puedo asegurar que es mucho más cómodo escribir texto. Pero bueno, también si me podéis decir si os parece más interesante o realmente pues mi hipótesis de que está siendo muy bonita, pues digáis, bueno, pues sí, pero... No, pero bueno, os invito. Como decía, el tiempo pasa, ¿no? El tiempo pasa y ocurrió una cosa muy interesante, que es que nuestro equipo de UX con el que trabajamos hasta ahora, de repente empezó a tener menos dedicación. ¿Por qué? Porque entró un proyecto móvil, como veis ahí, ¿no? El equipo móvil hecho por otra empresa de diseño. ¿Qué pasó? Que se puede decir la dedicación al proyecto bajó de nuestros equipos de diseñadores con el que estábamos trabajando y empezamos a trabajar con otro equipo de diseñadores. Mientras para nosotros, como podéis ver ahí, no cambió en absoluto la manera de trabajar, la dedicación al proyecto no cambió, pero sí que cambió el resto de implicados. Esto tuvo una inmediata consecuencia, que es, de repente ya no era importante, como veis ahí, asistir a los dailies. Dice, bueno, es que realmente no vais a hablar nada de mi proyecto, no vais a hablar nada de que tenga que hacer. Después, claro, obviamente, hablar del grooming, de las historias de usuario del backlog, pues también empezó a decir, bueno, es que ¿para qué voy a ir si realmente las historias que estáis desarrollando? O sea, el tema es que sí que había trabajo, pero era muy pequeño. Es decir, la necesidad de una comprensión profunda del problema cada vez era menor. O sea, no estábamos haciendo la página de e-commerce, ¿sabes? Oh, no, el workflow de e-commerce es muy importante, ¿no? Al final, pues era, oye, necesitamos aquí que cuando pulses al perfil que te lleve a no sé dónde, o tenemos que rediseñar el email, o eran realmente trabajos que había que hacer, pero eran mucho menores, ¿no? Lo que siguiente que falló fue la retrospectiva. Ya era como una reunión extra, además. Ya no era tan importante. La verdad es que es curioso lo poco que se aprecia, ¿no? O sea, aunque tú le des importancia, ¿no?, a ese flujo, después, al final, como no es productivo, y lo más gordo, por así decir, fue que en toda el demo, en todo nuestro sprint review, decía, bueno, avísame solo para las partes en que hablemos de diseño. Oye, ¿o no te importa empezar hablando de diseño y luego ya, si eso, seguís con vuestras cosas de técnicas? O sea, realmente la desconexión era profunda, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia de toda esta desconexión de las reuniones diarias es que empieza a haber mucha conexión por correo, ¿no? O sea, tanto entre el equipo como con el cliente. Esa desconexión hace que de repente aparezcan, o esa comunicación por email, quiere decir, hace que de repente aparezcan unas tareas de coordinación muy importantes, ¿no? Como veis ahí, o sea, la persona de repente tenía que crearse la figura de coordinador en la cual tenía que pedir tiempo para reunirse, había que pedir tiempo para tener una reunión, había que, oye, ¿cómo llevas el trabajo? Es decir, claro, todo lo que en las reuniones se habla de manera natural, pues, oye, ¿cómo lo llevas y tal? Oye, necesito esto, pues realmente había que hacer una gestión de ese trabajo. Entonces ahí, a la derecha, aparecen como unas cartas. Aparecen como unas cartas que de repente tenías ganas de bajar, ¿no? Decir, oye, necesitamos aquí, no sé, un facilitador, es que falta magia, ¿no? Se puede decir que el amor se estaba perdiendo bien. Entonces ahí necesitábamos, y es que tenías ganas hasta que dices, joder, aquí hace falta un jefe de proyecto, realmente, porque es que esta gestión, es que esto yo estoy aquí para desarrollar. Es que quiero que entendáis de dónde venimos, ¿no? y lo que estaba sucediendo. Bueno, lo que tenía que pasar, ¿no? O sea, frustración, desmotivación, peleas. Era terrible. Pero sobre todo la sensación de incomprensión. Yo quiero destacar no solo es que decir, joder, es que esta gente, ¿no? Es que realmente no estábamos entendiéndonos los unos a los otros. No estábamos entendiendo o no estábamos haciendo entender lo que era importante para cada uno, ¿no? Realmente es que... Y las broncas eran importantes. Bueno, aquí tuve un problema con el escaneo.
Entonces, ¿qué sucede cuando tú tienes una cosa en la cabeza? Pues que empiezas a hablar mucho de ella, mucho, y le das la chapa a todo el mundo que encuentras. Y eso que tiene un gran beneficio, que es que empiezas, con el tiempo, empiezas a encontrar claves que te ayuden a entender el problema. La primera clave, y aquí es donde veréis mencionarme a muchísimas personas, porque como decían ayer, aquí realmente no inventamos nada, está todo inventado. Pero ¿cuál es lo difícil? Unir los puntos. ¿No? Tú tienes un problema, lo hablas y unes los puntos. La primera ayuda, Joserra. Esto es. Ahí. Joserra en el Ayet Coscan de Barcelona del año pasado les puse el problema y tal, es que hay una desconexión, es que no ven la necesidad, ¿no? Lo clásico, es que no ven la necesidad de tal y tal. Y dice, es que realmente no te das cuenta de que sois dos empresas. O sea, me estás hablando de un problema estratégico. Me estás diciendo que es que no tienen tiempo porque les han puesto otro proyecto, es que no tienen tiempo porque dicen que tiene que meterse en otra reunión, es que no tienen tiempo, es que realmente es que sois dos empresas. O sea, hay una línea ahí que no puedes cruzar. Eso me empezó a entender ya realmente un poco ver el big picture, ¿no? O sea, realmente no era una cuestión personal, era muchas veces una cuestión estratégica. Después, empecé a hablar de esto. Empecé a hablar en el Madrid Ágil, empecé a hablar en el AOS, y lo que estaba contando es decir, pues esto es lo que nos ha funcionado y estos son los riesgos que nos encontramos. Empecé a enfocar esta conversación que tenemos aquí hoy de esa manera. Es decir, esta es como mola trabajar, pero cuidado con esto, cuidado con esto. Y empecé a recibir muchísimo feedback de gente como vosotros, ¿no? de compañeros. Por ejemplo, ¿cuántos UX hay aquí en la sala hoy? ¿3? ¿He visto por ahí? ¿4 por ahí? O sea, realmente os agradezco que vengáis porque realmente en este tipo de conferencias, las conferencias de diseño son como muy concretas. Entonces está muy bien, pero entonces, pues de la misma manera, al Madrid Ágil y al AOS había algunos compañeros también de UX que me echaron un cable a entender bien el problema y a sacarme un poco de decir, o sea, no es así como tú lo ves, o sea, realmente hay muchos dependes, ¿no? Y entonces se puede decir que mi película se fue completando. Después, preparando otra vez la charla para la ALE en Cracovia, hablé con Orse y me contó y me nombró por primera vez la palabra agencia. Es que esto se parece mucho a cómo trabaja una agencia. Y entonces era otra pieza más, ¿no? al rompecabezas. Y la última clave muy importante es que presentando esta charla para el Codemotion, ¿no? Entonces al final completaba ya el ciclo de Antonio on Tour de 2014, en el cual iba por todas las conferencias que podía hablando de esto, porque necesitaba mucho feedback. Entonces me encontré con la charla sobre Lean UX de Fabio Frabrucci y le puse un correo. Digo, oye, es que mira y tal, ¿cómo ves esto? Porque lo quiero enfocar así. O sea, realmente lo que hago yo es mucha exposición y que me den muchísimo feedback. Y él me dio ya la perla total, y es que realmente esto va de conocimiento. Luego os enseño cómo se engancha con todo lo demás, pero que es que esto va de conocimiento. ¿Por qué? Porque el conocimiento es calidad, como veis ahí. Y un juez me dijo, bueno, me dijo indirectamente, o sea, a mí me dijo que me lo dijo, pero bueno, realmente lo leí en una presentación, que hay tiempo para enamorarse, hay tiempo para volver a enganchar con la parte de diseño. Y eso es lo que vamos a intentar aquí hoy. Y ahora os voy a presentar las conclusiones. Este es nuestro equipo. Por si no lo habéis deducido todavía, este es nuestro equipo. Aquí tenéis los stakeholders, product owners, Scrum Masters y el equipo. ¿Y el equipo en qué se compone? O el equipo, ¿cómo lo entiendo yo? Pues como veis ahí, un UX, un diseñador, un front, un back y posiblemente un tester. Nosotros, algunos quitaríamos varios de ahí, pero bueno, quitaríamos, vamos, no tendríamos el Scrum Master, porque realmente lo llevamos de una manera colegiada, por así decir, y el tester, porque bueno, tenemos unas dinámicas de pruebas cruzadas. Pero más o menos es el tipo de personas que hay, ¿no? Con una gran carga de la parte de back. Aquí os contaría rápidamente, dice, ¿qué es UX y qué es diseño? Para quien, se puede decir, para hace 3 años, para mí UX realmente es aquel que diseña el interfaz,
únicamente el que diseña la interfaz y ya está, y después el diseñador es el que lo hace bonito, ¿no? Bueno, pero realmente, ¿por qué nos importa? ¿Por qué nos importa a los desarrolladores? Nos importa a los desarrolladores porque en el producto que hay hoy en día, de la lista de funcionalidades que ves ahí a la izquierda que puede interesarle a un cliente cualquiera, realmente es el UX el que selecciona aquellas que son importantes para el usuario. O sea, hoy en día el producto que hay en la web, hoy el producto que hay en el móvil, no estamos hablando de las intranets corporativas, por supuesto. O sea, lo importante es captar la atención del usuario, qué es importante para él y, bueno, ya sabéis, todas las métricas de retención, ¿no? Rebote, etc. Entonces, el UX es el que da muchas pistas al cliente para definir su producto y con esa definición crear ese primer MVP. Y con esa y posiblemente siguientes iteraciones. O sea, imaginaos lo fundamental que es para nosotros ese rol de UX. Y después, los UX son facilitadores naturales. O sea, controlan las dinámicas de una manera que nosotros no estamos acostumbrados. Me refiero a nosotros porque yo soy desarrollador, ¿no? La parte de desarrollo o la parte de analista clásico, ¿no? Y controlan técnicas que en el mundo ágil son muy conocidas. O sea, en el Agile Inception Deck que tiene, o sea, igual no siguen el Inception Deck, ¿no? Directamente, pero sí que tienen técnicas como personas, como hacer workflows, como ver las cosas que sí que deben entrar, las cosas que no deben entrar, priorizaciones, diagramas de arquitectura, o sea, tienen muchísimas partes de análisis que para nosotros son muy familiares. Y en ese sentido, Jeff Gothelf, el autor de Lean UX, ahí dijo, ¿no?, que los diseñadores son un grupo de liderazgo ágil, ¿no?, que todavía está por descubrir. ¿Y por qué? Pues porque controlan eso que estamos hablando, ¿no? Controlan el concepto de iteración, de colaboración, ¿no? Controlan y saben lo que empatizan con el cliente y con sus necesidades, empatizan con los usuarios, trabajan eso, ¿no? Entonces, por eso, Jeff Gothelf destaca este punto, ¿no? Entonces, aquí quiero darles el primer punto del día, y es que el analista, tal como lo conocemos, ya está muerto. O sea, el concepto de analista de información, todos los que hemos estudiado informática, os puedo decir que tenemos mucho que aprender aquí. O sea, y el analista, como lo hacemos, está muerto. Entonces, a partir de ahora vamos a ver un poco, con este diagrama, vamos a ver qué opciones tenemos, ¿no? O sea, vamos a ver ahora un camino en el que pasaremos de un modelo waterfall a un modelo de equipo súper ágil y vamos a ver hasta dónde podemos llegar, porque realmente esto no va de decir tienes que ser ágil, ¿no? Se puede decir hasta dónde puedes llegar, porque tus constraints están ahí. En un modelo de waterfall pasaría algo así, ¿no? Os podéis imaginar, empresa de diseño que contratáis, que os entrega un montón de documentación con vuestros casos de uso, escenarios, personas, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final te lo entrega para que el diseño, etcétera, te lo entrega para que lo desarrolles. Tiene sus ventajas este modelo, tiene sus ventajas. Pues porque, hombre, el diseño upfront, pues obviamente tiene sus ventajas. No vamos a decir que el waterfall cuando lo controlas, ¿verdad? Hombre, no vamos a decir aquí que en una conferencia agilista, ¿no?, que los beneficios, ¿no?, o los perjuicios, mejor dicho, del cascada. Pero para diseño se puede decir que les da mucha fuerza para atar todo bien atado, sobre todo con una consistencia del diseño de todo el producto que tienen que diseñar, ¿no? De tal manera que les da un profundo conocimiento del problema inicial, les produce hacer entregables casi finales, pueden entender que no sean finales, pero prácticamente finales, y les da sitio para más proyectos, que también es muy importante, sobre todo en proyectos de diseño que no son excesivamente largos en el tiempo, ¿no? Un proyecto de diseño no son excesivamente largos. ¿Cuál es el problema? Que cuando desde desarrollo, resulta cuando vamos a hacer ese tipo a implementar, ¿no?, o construir ese producto que se ha diseñado, pues tenemos problemas, ¿no? Sean porque nosotros no lo entendemos bien, sea porque el cliente lo ha revisado o no le encaja, etcétera, ¿no?
Entonces, hay un retrabajo que hay que hacer, ¿no? Hay un retrabajo, pero ¿cuál es el grandísimo inconveniente? Que afecta a otros compromisos previos. Y, por lo tanto, hay que empezar a hablar de extensiones de contrato, o que eso no lo dijimos, o que lo habías firmado, mira, está aquí tu sangre, o que lo habías firmado, que, no íbamos que lo entendías perfectamente y que te gustaba, pues ese tipo de cosas hacen que salgan los contratos muy rápidamente aquí. No, es que firmarlo, vamos a hacer que lo firme, vamos a hacer que tal, es una conversación muy habitual en este tipo de modelo. La primera aproximación que salió de manera natural fue una reunión interna, ¿no? O sea, Orse, ahí veis perfectamente dibujado, Orse dijo, en vez de hacer yo el UX por mi cuenta y después pasárselo al diseñador que lo haga por su cuenta y después el maquetador y tal, vamos a hacer reuniones todos juntos en las cuales hagamos como una visión conjunta y así lo que yo vaya desarrollando, diseñando en esa interfaz, pues os encaje. Ah, pues muy bien, muy bien. Ah, pues muy interesante, que es Lean UX. O sea, no estamos inventando nada. Pero salió de manera natural. Salió de manera natural. Vieron que tu delivery desde diseño fuese, se puede decir, ajustado a la visión general que tenía el equipo, pues lo veían pues muy importante. De la misma manera, bueno, repasando Lean UX, la clave de Lean UX, además, bueno, de hacer productos más rápidamente y tal, es la parte colaborativa y cross-funcional. Esa es la parte más importante de Lean UX. Entonces, ahí os doy otra idea para eso. Entonces, pero vamos al siguiente paso. O sea, si queremos meter Scrum, ¿qué sucede? Pues todo el mundo bueno, Scrum aquí es los sprints. ¿Cómo hacemos este proceso cuando tenemos que tener sprints? Entonces, es decir, pasar de cascada a sprint sería como hacer, pues vamos a dividir el proyecto, ¿no? Vamos a dividir la parte de diseño de alguna manera. Entonces, lo primero que se ve en toda la literatura es one step ahead, ¿no? O sea, un poquito antes. Lo que hay que diseñar es un poquito antes y ya está, del sprint, para que cuando empiece el sprint ya lo tengas todo bien definido. ¿Vale? Perfecto, ¿no? ¿Qué significa un poquito antes? ¿O qué actividades serían que hay que hacer un poquito antes? Pues habría que definir bien las historias, hacer los prototipos, los wireframes, hablar con el cliente, vamos, las actividades clásicas. Pero un poquito antes, ¿cuánto? No, un sprint. Vale, un sprint, ¿pero para hacer qué? Dice, bueno, ¿para hacer qué? Para cumplir el definition of ready, para poder empezar la historia. ¿Pero qué significa exactamente el definition of ready? ¿Para empezar qué? O sea, ¿para empezar qué historia? La historia de diseño, la historia de front, la historia de back. O sea, ¿hasta dónde hay que llegar en ese paso antes, ¿no? O sea, ¿quién es el equipo que se encarga de desarrollar? O sea, ¿qué entonces? ¿Tenemos un sprint de diseño previo al de back? Pues la respuesta es que... La respuesta, bueno, incluida con es... Ah, bueno, sí. O sea, hasta que empiece el de back y tal. O sea, que esté todo el diseño hecho. Pero que además esté validado por el cliente. Dice, bueno, validado por el cliente. O sea, ¿os imagináis la de procesos que tenemos antes de empezar ese desarrollo con confianza? O sea, son muchos. O sea, entonces, la clave aquí es reducir ese peso. O sea, pero Scrum tiene sus desventajas en este sentido, que es que desarrollar, si nos centramos en el perfil que es, no, voy a desarrollar una historia de usuario de cada vez, ¿no? Que sería la aproximación máxima más lean de reducción de desperdicio, que dice, no vamos a diseñar en el step ahead 10 historias de usuario, no, vamos a diseñar previamente, pues, de una en una. Eso lo que ocasiona es un problema de contexto. Es un argumento clásico. O sea, diseñar una historia hace que los diseñadores
les falte contexto para construir todas esas historias. Les falta contexto porque dicen, es que si solo tengo que hacer la historia de la home y luego me toca hacer la historia del perfil, es que, o sea, no puedo hacerlo separado. Es que tengo que hacerlo junto porque hay una línea gráfica, hay un flujo, hay una navegación que tengo que respetar. O sea, yo no puedo diseñar historia como me estás pidiendo, ¿no? Entonces el problema del contexto, una solución que nosotros encontramos es desarrollar el core más módulos. O sea, desarrollar una mini cascada de tal manera que dividiésemos el backlog en una serie de funcionalidades core que se diseñaban del tirón, perdón, que sería aquí reflejado, y después el resto de historias, ya no tan dependientes y cohesionadas como estas de core, pues irían ya en sucesivas etapas, ¿no? Esto lo que permite es no hacer la cascada completa, pero es una cascada, hay que reconocerlo, pero es una cascada mucho más pequeña y es una buena transición desde Waterfall a un modelo más ágil. O sea que como pista yo creo que es muy interesante esta primera aproximación. Además, una pregunta clásica que me hacen aquí es, pero bueno, o sea, ¿me estás diciendo que entonces que al principio el core solo se diseña con, pues imagínate, 2 sprints de core o un sprint en core? Y dice, sí. Dice, entonces, ¿qué entregáis vosotros en el sprint? O sea, ¿qué hacen los desarrolladores, no? Los desarrolladores, si han definido bien con diseño el backlog inicial con el que se empiezan a construir esas historias de diseño, los desarrolladores pueden empezar a desarrollar el back, que luego va a nutrir a esas funcionalidades. O sea, en un modelo como estamos trabajando nosotros ahora mismo de desarrollo, en el que se compone de un backend que básicamente es un API, que luego se consume a partir de la web con llamadas a ese API, pues con Angular o con otros frameworks JavaScript, lo que hacen es que tú puedas hacer un desarrollo sin necesidad de tener diseño, solo con tener muy clara la funcionalidad. Y tener muy clara la funcionalidad sí que se puede hacer rápidamente en las historias de usuario. Entonces, otra pista que os quiero dar es eso, ¿no? El diseño del core más los módulos. Pero esto, hasta aquí todo controlado, ¿verdad? O sea, no hay problema. Pero ¿qué pasa si tenemos una herramienta? Si tenemos una herramienta, el cliente, y si queremos darle visibilidad, generalmente lo que queremos es que todo esté en la herramienta, ¿no? Todo lo que veis ahí, ¿no? Las historias, los issues, el sprint, las personas, el tiempo, ¿verdad? O sea, queremos que todo esté en la herramienta. Entonces, el cliente suele decir, no, pero dame visibilidad, lo quiero todo ahí. Entonces, si tú, ¿os imagináis cómo sería si tuviésemos que poner en Jira, no, es que estoy trabajando en la historia un sprint antes? ¿Qué haríamos? Pues diríamos, bueno, pues me la cojo. Pero te la coges y ¿qué significa? Pues significa que la meto en el sprint. O sea, ¿vas a meter una historia en el sprint actual de una historia que no vas a terminar? O sea, seguramente, posiblemente, se te echarían al yugular, ¿no? Muchos agilistas diciendo, o sea, vas a desarrollar una historia que no vas a terminar porque le falta, no está empezada, no puedes terminarla, está por diseñar. Pues este modelo, os puedo asegurar que se usa mucho. Esto se usa mucho. ¿Por qué? Porque al final otros modelos alternativos hemos visto que tienen también sus problemas, como por ejemplo este que veis aquí. Que se trabaje directamente en esa historia, pero en el backlog. Cogía el diseñador y dice, o sea, no, hemos calculado que para el siguiente sprint va a entrar la historia del perfil de usuario y entonces lo que tenemos que hacer es ir trabajando en esa historia. Entonces el UX o el diseñador puede decir, vale, venga, ya empiezo a trabajarla en el backlog, ¿vale? Sin meterla en el sprint. ¿Qué sucede en el backlog? Que se puede repriorizar. Y eso ha pasado mucho. O sea, si tú estás trabajando en una historia del backlog que se puede repriorizar o que entra en una historia, posiblemente ese trabajo luego no sirva para nada. Entonces aquí llegan un poco las decisiones imaginativas que podéis incluso encontrar.
podéis decir, no, pues entonces lo que vamos a hacer va a ser que haya como dos tipos de sprint. El sprint de diseño, que le hemos llamado cocina, porque es un poco ahí donde construyes la historia de diseño, donde la cocinas y luego la preparas para empezar a desarrollarla, y luego un sprint como de verdad, donde se desarrolla y se termina. ¿Vale? Ahí hubiese como dos sprints. Esto funciona muy bien. Pues os puedo asegurar que el sprint tiene sus ventajas. Este sistema de tener dos tipos de sprint tiene sus ventajas. En el sentido de que ya no te pueden repriorizar la historia, ya está claro que va a entrar a lo siguiente, ya está muy claro en lo que tiene que trabajar el diseñador, ya está muy claro, puedes consultar en cuánto tiempo tienes, etc. Hay un montón de cosas respecto a la coordinación y planificación del proyecto que con ese sistema de sprint cocina funcionan. Comentándolo con Ángel Maroto, este modelo, que a nosotros realmente el gran inconveniente que tiene este modelo es que de repente hay dos equipos. O sea, si antes ya había una sensación pues eso, como ves, un poco de desconexión, con este sistema ya cada uno tiene su sprint, en que al final de ese sprint esa historia se completa, ¿no? Y te la paso a ti, o sea, es como si fueran dos equipos coordinados, ¿no? Pero este modelo lo que establece es también como un trabajo lo que llama ya como el trabajo del sprint de las ideas, ¿no? Podría decir, o del ideas bucket, ¿no? Que también le llaman, ¿no? O sea, hay un estado de las historias antes de que estén bien definidas, bien diseñadas, bien desarrolladas, porque entendéis que en ese proceso puede haber muchas cosas, en los cuales las historias, según me contaba Ángel, para él no son todavía historias, también es otra manera de entenderlo. Esto lo que me da que pensar es que depende mucho de vuestro proceso de trabajo, de lo que signifique tener una historia de diseño terminado o no, lo que os puede encajar un sistema u otro. Pero en todo caso, el peligro que tiene aquí es que la desconexión entre los equipos de diseño y back, en estos modelos en los cuales Scrum te impone unos timeboxing y unas historias con las que estás a trabajar y un fin de sprint en el cual esas historias tienen que estar terminadas, hace que la coordinación obligue a una separación de este estilo. Otras soluciones imaginativas que hemos intentado no las recomiendo, como por ejemplo dividir todas las historias en dos, en UX y diseño, y luego en back, de tal manera que se pudiesen paralelizar. Bueno, esto no lo recomiendo para nada. O sea, lo intentamos así, pero de repente el backlog se nos dividía por dos y luego, bueno, no había quien, o sea, había un montón de dependencias y no funcionaba. Estaba muy claro lo que tenía que hacer cada uno, pero esto no funcionaba para nada. Y lo que comentaba, o sea, todo el hecho, Scrum lo que hace es que el hecho de estar trabajando un sprint anterior en cosas de diseño, mientras tú estás trabajando en cosas del sprint actual, con cosas que tienes que entregar, hace que los desarrolladores pues, nos vemos en una situación de estar enfocados, y cuando la parte de diseño nos pide, oye, ¿qué os parece si nos reunimos y tal? Pues de repente muchas veces dices, es que no tengo tiempo, es que tengo que hacer esto, es que tal. O sea, realmente el foco aquí es un problema. Entonces lo que se tiende a decir es, bueno, vamos a tener que hacer otras cosas. Entonces ahí aparecen motivaciones para decir, bueno, pues si no puedo trabajar contigo, pues haré otras cosas y aprovecharé mi tiempo. Y entonces el modelo de llenar el sprint solo con hacer cosas, solo sentirte productivo, que diseño solo sea entregar diseño, entregar prototipos, entregar línea gráfica, lo que significa es que lo estás llenando de producto, cuando realmente lo hay que llenar no es de conocimiento. O sea, el UX no son expertos en hacer la interacción, en hacer el flujo de la aplicación. Lo que son expertos es en conocer la aplicación, lo que debe hacer, conocerla de manera completa. Es decir, estamos hablando de definición de propiedad del producto. Si tú solo te enfocas en ejecutar y no te enfocas en conocimiento, si solo piensas que tu labor es ejecutar y piensas que no es conocimiento, si te desenganchas del proyecto, entonces lo que pierdes es ese conocimiento y entonces pierdes calidad.
Esto es clave. Los diseñadores no solo hacen la parte de línea gráfica, hacen la parte de interfaz de usuario, sino los diseñadores lo que hacen es conocer el producto muy bien, conocer a los usuarios que lo usan y en consecuencia trabajar con los desarrolladores para que ese foco no se pierda. Porque aunque los diseñadores en ese sprint no tengan mucho que hacer, realmente nosotros estamos llenos de dudas cuando vamos a implementar una funcionalidad, ¿no? Entonces necesitamos que se esté ahí, necesitamos que acompañen al equipo en cada decisión que se toma. Por tanto, si tú lo único que, en vez de pensar en esto, lo que piensas es en corregir la metodología para que te encaje con todo lo demás, debéis pensar que algo está pasando, algo no está pasando bien. Y por último, el sabor que en este sentido que nos falta aquí es el Kanban. ¿Por qué? A ver, perdón. Kanban nos permite, lo primero de todo y más importante, conocer nuestro flujo de trabajo. Conocer exactamente cuáles son los pasos que necesita una historia de usuario para ser completada. Y las personas que están involucradas. Eso es fundamental, para saber exactamente dónde están los entregables, las decisiones que hay que tomar, las validaciones del cliente. Ese Kanban te da la visibilidad necesaria para ver ese flujo, que posiblemente si empiezas desde Scrum no lo ves. Nunca te planteas que tienes que hacer, que realmente hay un flujo. Y cuando ves ese flujo, ves realmente el tiempo que necesita cada cosa. Y entonces entiendes por qué Scrum no te encajaba. Y nosotros lo estamos viendo, o sea que lo hemos visto, pero hasta que no nos pusimos a intentar decir, vamos a trabajar en esta fase del proyecto con Kanban, pues entonces nos dimos cuenta que realmente entender exactamente qué personas estaban involucradas en cada fase era fundamental para verlo. Automáticamente con Kanban desaparece la planificación de los sprints. Si os dais cuenta, casi todos los problemas que os he estado contando que tiene Scrum es organizar los sprints. Organizar si tú... oye, ¿con qué me tengo que poner? ¿Cómo está priorizado? ¿Con qué empiezo? Bueno, voy a empezar por esto. Empiezas con esto y resulta que te lo repriorizan. No, claro, es que el backlog es que me acaba de cambiar la prioridad, acaba de meter una historia nueva. O sea, pero vamos a ver, pero entonces es tú, ¿no? O sea, ¿os dais cuenta de todo lo que os hablaba? Era de empezar a trabajar, de bloqueo. Ah, pues mételo en Sprint Cocina. Ah, pues... oye, pues es que estoy parado, es que ¿con qué me pongo? Nah, pues ponte con otro proyecto porque nosotros estamos en este sprint muy liados. Cuando tú realmente estás de una historia a la vez, y realmente tú estás de historia en historia, pues entonces todo eso es mucho más natural. Y de repente te conviertes en un único equipo. Es un único equipo que entrega valor al final del ciclo, que ahora mismo es muy, muy visible. Pero Kanban necesita una responsabilidad muy alta en el pull. O sea, si sabéis, Kanban lo que significa pull, significa tirar. Con Scrum, tú lo que haces es empujar, es decir, toma esto, estas tres historias, toma estas tres historias, toma esta nada, ponte con esto, que luego viene esto, que luego viene esto. Kanban no funciona así, Kanban funciona con pull. Priorizas y es la persona que tiene que estar pendiente con qué le toca ponerse ahora, ¿no? Pues esto es muy complicado Esto es lo más complicado que hemos visto. Y es donde hemos visto que es nuestro límite. Porque en el modelo de dos empresas, si vosotros no tenéis la posibilidad de trabajar con un equipo de desarrollo, un equipo de diseño, perdón, que seáis todos de la misma empresa o sea de otra empresa, pero conseguís disponer muy bien de la dedicación de esas personas, pues el Kanban no funciona muy bien porque da muy poca visibilidad del trabajo de las 2 semanas siguientes, ¿no? Entonces es el pequeño inconveniente que
bueno, el gran inconveniente, ¿no?, que nos hemos encontrado. O sea, que vosotros examinad vuestros equipos y ved si sois capaces, si vuestra forma de trabajar, si vuestra capacidad de planificación os puede permitir que sea el diseñador, sea el UX, el que sea, el que pueda encargarse, sea responsable de estar pendiente de si esa historia está lista y poder tirar de ella. Pero la clave de Kanban, insisto, es que se reduce muchísimo desperdicio, porque ya no tienes que andar pensando en que si me van a repriorizar. Todo lo que se empieza, todo ese flujo, toda esa historia se va a terminar. Bueno, y hasta aquí. Y esta es la explicación de todo lo que nos ha pasado y de las conclusiones que hemos sacado. ¿Qué nos toca ahora? Pues que dijimos, bueno, pues tenemos que dar un paso más. Y entonces vamos a incorporar los perfiles de diseño UX en Kaleidos. Contratamos diseñador ahora a finales de verano, de tal manera que ya se incorporaba con una persona del equipo más. Y ahora, la semana que viene, se incorporan 2 nuevos perfiles de UX, con lo cual es todo un reto. La verdad es que estamos, puedo decir, muy ilusionados, ¿no?, por lo que puede significar para nosotros, para la integración del equipo, poder contar con eso. Y eso es todo. Recordad que la clave que os quiero dar aquí es eso, que esto va de conocimiento. O sea, esto no va de producir prototipos, esto va de que UX tiene que tener un grandísimo conocimiento del producto para que cualquier decisión esté bien acompañada. A ver. Y en caso de problemas, pues nada, confiáis en vuestro Scrum Master y que os lleve a un buen resultado. Muchas gracias. ¿Es una pregunta? Sí. Cuando hablas del problema del Kanban, el sentido del pool, yo tengo entendido que lo bueno del método Kanban es que creas unas cadencias, ¿no?, en toda la cadena, ¿no? Entonces, cuando tú hablas que no soy capaz de definir lo que va a entrar dentro de 2 semanas, tú en el fondo tienes un lead time, ¿no?, de cada tarjeta o historia que tienes al principio, ¿no? Entonces, este problema que comentas no lo acabo de entender, porque teóricamente tú sabes cuando entra con el tablero, más o menos, con un average, ¿no?, cuando te va, digamos, a entrar en producción, va a recorrer todo el flujo, ¿no?, por clase de servicio, por estas cosas de Kanban. Bueno, lo puedes prever, pero realmente va a haber muchos tiempos, o sea, no tienes una organización tan estricta como podía hacer con Scrum, que decir, bueno, me espero un sprint de 2 semanas, entonces puedo dedicar lunes, martes, miércoles, porque esta historia está estimada en 10 puntos, ¿sabes? Y digo yo, bueno, pues esto lo liquido en 3 días. Y entonces, es decir, la planificación de sprint es como mucho más... Laxo. Mucho más, sí, bueno, la parte de Scrum sería mucho más, controlarías mucho más estricta. En cambio, en Kanban no te puedes. Pero esto es bueno, ¿no? ¿O no? Hombre, es bueno para la sensación de equipo, es bueno para el flujo, es bueno para la historia. Pero si tú trabajas con una empresa que para ella, con una empresa de diseño, que para ella es muy importante saber cuánto tiene ocupados a sus diseñadores, pues esto le da muy poca visibilidad. Sí, por aquí. Dime. Aquí, mira. Aquí hay una duda que tengo respecto a lo que es la velocidad de las tarjetas. No es igual para todos los roles. O sea, desde mi punto de vista, relacionándolo con lo que decías del sprint cocina, es más barato, aparentemente, ¿no?, iterar sobre UX, sobre diseño y con el feedback de la gente de front para ver que todo es factible, que ir tarjeta a tarjeta, porque tienes este contexto. Entonces, para mí se establecen como 2 velocidades, la velocidad de UX y de diseño y luego la velocidad de back y del completar el desarrollo, etcétera.
Entonces, esto no te puede conducir a que si usas un Kanban tengas ahí un dique de tarjetas que tú puedas iterar rápidamente con el cliente, pero se te acumulen, ¿no? en el no sé, Antes design de entrar, ready, dices, ¿no? ya entiendo. Vale, al final son dos ritmos que típicamente son diferentes. Y Sí. si tú quieres ir tarjeta a tarjeta, te falta el contexto, ¿no? Si habéis llegado ya a Scrum, a Kanban, ¿cómo lo gestionáis o qué problemática le veis? Lo que no he comentado sobre la división de las historias en Kanban es que tienes que empezar a hacer unas historias mucho menos divididas desde el lado de back, ¿sabes? Tienen que ser mucho mejor divididas de la parte de diseño. Tienen que ser historias que sean completas, quizás completas en sí mismas, de tal manera que ese contexto lo puedas tener. Sería algo así. Sería quizás un paquete más grande, quizás no muy grande, porque tiene que ser tiene que poder ser entregable, ¿no? En el tamaño del sprint de back, pero que sí que puede ser que son historias ya que serían un poco modelo de cortar la aplicación como una tarta, ¿no? Donde todas los roles, todas las tareas estén involucradas. Y después, respecto al tiempo que dices, sí, eso sucede. O sea, eso sucede realmente. Si se pueden acumular mucho trabajo hecho de diseño, como dicen, pueden prototipar Internet en una mañana si se ponen, ¿sabes? Porque realmente es un trabajo que después es más rápido en su ejecución. Pero por eso quiero destacar que independientemente de que yo no me niego a que se paralelice el trabajo de UX con otros proyectos o que un UX esté compartido con 3 equipos. Pero lo que es importante es que no por el hecho de que tú en este proyecto tengas menos carga, no dejes de prestar la atención y estar en todos los dailies. O sea, es que en ese sentido se podría compatibilizar. O sea, entonces faltaría esa reflexión, ¿no? que estamos diciendo. ¿Alguien más? Ah, sí, esta chica. Ah, perdón, mira, por ahí se lo han adelantado. Hola, yo no sé si es darle una vuelta de tuerca a la pregunta anterior, pero yo entiendo que los problemas que puede haber cuando utilizas Scrum versus usar Kanban es que en Scrum, al entregar por lotes y, digamos, tareas especializadas, determinados perfiles, lo que te ocurre es que pues, tienen tiempos muertos durante el periodo segmentado por un sprint. Y entonces, con Kanban y el flujo continuo, eso lo puedes solventar. Mi pregunta es, ¿cómo evitas al usar Kanban que no se produzca un efecto waterfall? Es decir, tengo diseñada mi cadena de valor, primero van unos, luego van otros, luego van los otros, porque cada uno tiene su tarea especializada y van de acuerdo a un orden, pero ¿cómo se evita el que, a pesar de que tú digas o todos digamos desde nuestra cabeza que se hace pull, que no es ahí la llevas y yo me dedico a otra cosa? Claro, eso tienes que trabajarlo con una revisión constante de esos entregables. O sea, realmente el equipo de UX, el equipo de diseño trabaja, la persona de X diseño trabaja, pero realmente esa construcción de ese trabajo tiene que ser muy, muy conjunta, ¿no? Es un poco el enfoque Lean UX que hablamos. Tiene que ser muy colaborativo. O sea, efectivamente, si la idea es, mira, he terminado el perfil de usuario, toma, ahí lo tienes, nada, yo me pongo con otra cosa y después, cuando te llega a ti, ha pasado por no sé cuántos perfiles y después llegas y dices, joder, no entiendo nada, entonces eso no lo resuelve, ¿no? El trabajo tiene que ser colaborativo. Yo me imagino que la ubicación física, ¿no?, del diseñador con el equipo de, o sea, todos juntos, desarrollo, front, todas las partes implicadas, ayudaría a esa construcción, ¿no?, conjunta. Me refería a si teníais sesiones especiales, aunque no hagáis Scrum, para poner en común todo ese trabajo. Sí, hay una revisión de ese diseño. No tenemos tiempo para más, ¿No más? disculpad. Bueno, luego me preguntas. Bueno. Pregunta para pasillo, ¿de acuerdo? Venga, gracias. Muchas gracias, Antonio.